Buenas noches, amigas y amigos televidentes. Bienvenidos, bienvenidas a esta plataforma nuevamente. Jueves en el que volvemos a sintonizarnos y volvemos a generar este espacio en el que podemos platicar. Este espacio en el que sembramos ideas, en el que hablamos desde una perspectiva un poquito más reflexiva para comprender lo que está pasando, para pasar más allá de la emoción y entrar también en diálogo con la razón. Para hablar desde lo que somos, desde lo que sentimos, desde lo que pensamos, para poder también comprender todo lo que está sucediendo a nivel nacional, a nivel internacional, pero desde esta lectura histórica, desde esta lectura un poco más desde la base, digamos, y que va un poquito más allá de la inmediatez, del apuro, de la lectura, de la coyuntura, que es importante porque los hechos al fin y al cabo nos van dando la pauta o el hilo para poder interpretar, pero también comprendiendo como por dónde va la cosa desde una lectura un poquito más tranquila, un poquito más analítica, y listo. Se vale enojarnos, por supuesto. Se vale reírnos y estar felices también. Somos seres humanos y América Latina en particular tiene esta característica. Somos gente que tenemos la emoción a flor de piel, pero le vamos a poner un poquito también de razón a efecto de nivelar y sobre todo comprender, interpretar y desde la interpretación poder generar todo un entorno que nos permita hablar, que nos permita conversar. Como cada jueves, quiero mandar el abrazo fuerte y fraterno a la diáspora salvadoreña que nos sintoniza, a la gente que está en Canadá, a Tony Saracay, a Frank Moreno, que tengo ratos ya de no conversar con ellos, también a la gente en México, en Estados Unidos, esta comunidad fuerte salvadoreña que también se ha ido sumando año con año y que tienen condiciones también muy particulares que no hay que perder del renglón, definitivamente, al resto del continente, nuestra fuerza telúrica, nuestra raíz continental que nos permite también mantener un diálogo independientemente del país en el que estemos. Al fin y al cabo, los vasos comunicantes latinoamericanos son más fuertes de lo que creemos. Por supuesto, a las amigas y amigos que desde Europa, Asia, desde Australia, sé que también hay mucha gente que se ha conectado desde Australia, nos sintonizan y se suma a este ejercicio de gestación, de criterio, de interpretación de la realidad, porque no es solo una voz única que anda por ahí colocándose en X o Y lugar, no, es apenas una idea que es alimentada, incluso con ideas que son totalmente opuestas, para poder así construir ejercicios de construcción, o más bien ejercicios que nos permitan, ya se me fue igual esta repetición, para que podamos entonces así avanzar. La síntesis son eso, la suma de su voz más las otras voces que nos permiten tener un acercamiento a un acuerdo más o menos potable para todas y todos. ¿De qué vamos a conversar hoy? El jueves pasado no pude estar, he tenido un quebranto de salud y precisamente en este quebranto de salud aproveché para ver una serie que me llamó poderosamente la atención en la plataforma Netflix. Sé que no todo el mundo tiene acceso a Netflix, sé que no todo el mundo tiene la posibilidad de sintonizar este tipo de series, de por sí son excluyentes, pero precisamente por eso me di a la idea de poder conversar con ustedes sobre esta serie. Es una serie coreana que se llama El Juego del Calamar y que retrata muchísimo la realidad de Corea en este momento, que tiene que ver precisamente con esos niveles de endeudamiento que tiene la población y todo el ejercicio de ansiedades, todo el ejercicio de incluso poco reconocimiento como seres humanos que nos generan estos entornos y que definitivamente marca la pauta para un ejercicio de reflexión más allá del entretenimiento. El entretenimiento puede ser profundo, entonces vamos a hablar del Juego del Calamar como una lectura sistémica de lo que está sucediendo precisamente en Corea, pero también en el resto del mundo, en El Salvador, que desde hace rato los niveles de endeudamiento personales, familiares y de país van a la alza. Alerta de spoiler, eso sí tengo que decirlo, ¿verdad? Entonces hay que tener un poquito de cuidado, no me voy a pasar tanto, solo más o menos a dar el contexto general, pero que nos sirva para que si quienes vamos avanzando en los capítulos, entonces sí le pongamos el ojo a ese necesario y podamos ponerle la reflexión que requiere esta serie. Más allá del morbo, porque además
bajo un magistral uso de recursos. Su creador lo que hace es utilizar juegos infantiles para poner una serie de pruebas en las que definitivamente hay actores sobre los que vamos a conversar. ¿Qué es el juego del calamar? El juego del calamar es un juego precisamente para niños y niñas de Corea. Es un juego que tiene que ver con la correlación de fuerza, de poder, de estrategia en una figura que se asemeja precisamente a un calamar. Entonces esta serie a lo que nos remonta es a cómo la sociedad coreana, y eso extrapolado también a la sociedad cualquiera, a este nivel de mundialización, de globalización que tenemos ya, ha llegado a procesos en los que el endeudamiento y el funcionamiento de la economía tiene definitivamente un escenario de diferentes juegos. Y este escenario de juegos tiene a actores. El juego del calamar nos presenta a los jugadores, es decir, son aquellas personas altamente endeudadas, con poca posibilidad de pago y que no logran generar un mecanismo de respuesta ni siquiera para las necesidades básicas humanas. Hay una desvalorización profunda, o sea, eso significa que incluso como seres humanos perdemos la capacidad de reconocernos y la capacidad de sabernos desde esa categoría como tal, y precisamente nos coloca a estos actores, en particular los jugadores, en un escenario de desventaja profunda, con una desigualdad altamente marcada. Es decir, en primer lugar, son aquellas personas que tienen un nivel de endeudamiento profundo, no tienen acceso a un trabajo digno, tienen un ejercicio de dependencia muy particular en relación con diferentes casos que ahí se presentan, personas que son dependientes del alcohol, personas que son apostadoras, personas que dentro de su ejercicio propio de trabajo han generado huelgas y dentro de esas huelgas han perdido su trabajo, por lo tanto han tenido que recurrir a préstamos y estos préstamos no los han podido seguir pagando, y esta, digamos, rapidez con la que nos absorbe el sistema en esa necesidad de subsistir. Entonces, por una parte, tenemos a los jugadores, que son este grupo de personas. Por otra parte, tenemos a quienes de alguna forma controlan las reglas de estos juegos. Son unos soldados con uniformes, es decir, son personal uniformado, y algunos de ellos tienen como diferentes categorías. Unos tienen unos triángulos en la máscara, otros tienen un círculo y otros un cuadrado. Cada uno de estas figuras, digamos, que tienen en las máscaras, les coloca en un papel determinado. Es decir, por ejemplo, los que tienen cuadrados en su máscara tienen un rol determinado en el juego. Tienen un rol de mando, otros tienen un rol más operativo, de mover determinadas piezas, cosas, organizar, mantener el orden, entre otras, y que definitivamente nos coloca frente a esta gran cantidad de jugadoras y jugadores en relación con estos que mantienen las reglas y el orden. Por otra parte, está, digamos, que el director del juego, está este director del juego que juega un papel de vocería entre el personal, los jugadores y los financiadores, ¿verdad? Los financistas de este juego, que no es más que la figura, digamos, más intocable de esta serie y que tiene que ver precisamente con quienes entregan el dinero para que estos juegos sean posibles cada cierto tiempo que así se lo proponen. Estas personas financistas, por supuesto, la serie está hablada en coreano y son personas que hablan un idioma extranjero, es decir, no utilizan el coreano como lengua de referencia, sino que de hecho se comunican en inglés. Son personas con determinadas características, ¿no? En este caso de una raza determinada, con una capacidad además adquisitiva, es decir, con una cantidad de poder comprar muy visible en la serie, y que definitivamente también va mostrando todos los lujos, todas las decisiones, todas las deshumanizaciones que también desde ese ejercicio financista sucede en torno a este show, ¿verdad? Al fin y al cabo es como todo un show, un juego
desde la perspectiva esta de construcciones de reality shows, en donde el último de los jugadores, el sobreviviente, digamos, de los jugadores, se queda con una cantidad importante de dinero. Estamos hablando de millones, y esos millones pasan por la acumulación de los que van perdiendo cada juego. Ahora, cada persona que va perdiendo en este juego pierde a costa de la vida. Es decir, juegas, participas en este digamos, ejercicio o juego al que te has sometido en principio de manera voluntaria, pero definitivamente entre las lecturas reflexivas está qué tan voluntario es cuando tienes un nivel de endeudamiento que no tienes otro palo donde ahorcarte en buen salvadoreño, donde no tienes otros elementos a los cuales puedes recurrir, más que incluso a la utilización de la idea, ¿no? O no solo de la idea, sino que de la ilusión de poder ganarte ese premio, y con ganarte ese premio poder pagar todas las deudas y poder garantizarte no al menos los mínimos de vida, ¿no? Una casa digna, un ingreso que te permite alimentarte los 3 tiempos de comida, que te permite también apoyar dignamente a quienes son mayores que tú en tu núcleo familiar, a tus abuelas, abuelos, a tu papá, a tu mamá, quienes a lo largo de la serie también tienen un papel bien determinante. Las condiciones de la tercera edad en este sistema que nos absorbe día a día son de imperativo análisis, es decir, cuál es el papel de la tercera edad, qué es el papel de las abuelas y de los abuelos, de las mamás y de los papás, que en estos momentos tienen entre 70 y 80 años. Me llama mucho la atención porque también entre los personajes hay un margen bien interesante de las edades, es decir, son personas que están con una intergeneracionalidad bien interesante, pero que definitivamente también son aquellas que han crecido en un ejercicio de desarrollo de la doctrina neoliberal que coloca de forma digamos descarnada la realidad concreta con la que hemos crecido, ¿no? Que al fin y al cabo tiene que ver con esta lógica de acceso a créditos, de búsqueda de préstamos, de acceso a mecanismos que nos permitan ir sobreviviendo en el día a día. ¿Cómo podemos hacer una lectura del juego del calamar que tiene que ver incluso con esta lógica de juegos infantiles y cómo estos juegos infantiles van siendo el escenario en el que la participación poco voluntaria, digamos, al fin y al cabo desde una lectura reflexiva nos muestra, va generando este morbo entre la inocencia de los juegos infantiles perdón, y esta lógica de no tener más que la búsqueda de ganarte ese premio. Sistémicamente, como bien lo hemos visto, estamos hablando entonces de los jugadores y las jugadoras que no son más que esta población eternamente excluida, que es aquella población que tiene que tener acceso a trabajos que ni siquiera muchos de ellos cubren las necesidades básicas humanas y fundamentales. Aparte de ello, un margen de población que no necesariamente tiene un ingreso a través de su trabajo muy bajo, pero que aún así tiene que recurrir, sea por la construcción del estatus, sea por la construcción de la imagen, sea por la misma presión sistémica de tener acceso a otras lógicas materiales y que tienen que así irse endeudando en función de lo que aspira o lo que la sociedad incluso espera de esta franja, digamos, de la sociedad en general. Estos actores en particular no son más que la muestra de esta población eternamente excluida, de esta población que de manera permanente no ha tenido acceso a educación, a vivienda, y que si ha tenido acceso a los mismos, las condiciones económicas han ido quitando toda la posibilidad de este avance en materia o en ejercicio material, que definitivamente les va colocando en una situación no solo de endeudamiento, sino que también descolocados socialmente. El tema específico de la utilización de los uniformes, el recurso de los colores, etcétera, nos lleva más a reconocer, por ejemplo, el papel de las fuerzas de seguridad
el papel de los mandos medios, el papel de la institucionalidad pública, es decir, el ejercicio de las instituciones estatales dirigidas precisamente por un líder, por una figura de liderazgo, que en este caso podrían ser los presidentes, entre otras. Llama poderosamente la atención que la figura última del juego no es el líder del juego, es decir, no es esta figura que tiene un ejercicio de mando directo desde no solo el trabajo de la institucionalidad, en este caso vamos a hacer la comparación de todo este personal disfrazado con las figuras geométricas, sino que también hacia jugadoras y jugadores el reconocimiento de la figura de liderazgo, sino que también hacia este puente de diálogo a los financistas. Y los financistas, que ahí hay que poner mucho también la atención, como un ejercicio de decisión última de lo que sucede en ese juego. Es decir, ni siquiera es el líder, ni siquiera es, en este caso, hagamos la comparación, el presidente o la presidenta de determinado espacio, sino que mucho menos lo van a hacer quienes de alguna forma obedecen o dan seguimiento al ejercicio de liderazgo de esta persona, ¿no? Sino que más bien obedecen directamente a este pequeñísimo grupo, un pequeñísimo grupo que hace el ejercicio de financiamiento de los juegos y que por supuesto pone sus reglas al antojo, y no solo a su antojo, sino que también dentro de un ejercicio de diversión que le permite a su vez no solo un entretenimiento desde el morbo, sino que también un ejercicio desmedido del uso del poder, desde el tema no solo de la construcción de los humanos como una pérdida total de los mismos, sino que también de la designación de que como grupo élite son capaces y son además posibles de realizarse por su propia condición. Nada más parecido al juego del calamar como la serie, ¿verdad? O sea, como el ejercicio de entretenimiento de la serie, que la realidad paralela que vivimos en el mundo entero. Tenemos un ejército de desempleados y desempleados, ¿verdad? Hay un influencer, si se quiere, llamado Diego Rusarín, que ha utilizado mucho la filosofía desde una construcción más popular, etcétera, que coloca, por ejemplo, toda una lectura de este capital humano, de este recurso humano a libre disponibilidad, y que eso es lo que se ve representado entre las jugadoras y los jugadores. Este vasto capital humano que somos, este recurso humano fácilmente desechable que somos, fácilmente despedible que somos de X o Y o Z lugar, sea el que sea una institución de Estado, sea una ONG, sea lo que sea, ¿verdad? Y que definitivamente nos marca también el funcionamiento sistémico, es decir, en la medida en que tienes ejército de desempleados, puedes hacer uso de los mismos bajo una alta manipulación del ejercicio de ese ejército de desempleados. Los jugadores, al fin y al cabo, somos eso, somos ese capital humano con tremendas carencias, con tremendos vacíos en relación con una construcción material, espiritual, histórica, identitaria de lo que somos, y que definitivamente nos coloca como ese espectro de los jugadores que siempre están buscando la ilusión de poder salir eventualmente de esa zona, ¿no? O de poder cubrir. Perdón que tengo un poco de carraspera, así que durante el programa sí se va a sentir. Por otra parte, la institucionalidad pública desde esta lectura, un tanto más hacia dónde ha ido avanzando el mundo, incluso con este contexto de pandemia, totalmente uniformados las instituciones públicas, es decir, vamos a ir avanzando cada vez más a un ejercicio no solo de uniformidad, desde la lectura, si se quiere, de los símbolos, en este caso los uniformes, sino que también desde las decisiones que se toman. Los presidentes o las presidentas, que en este caso dependen fuertemente de la decisión de grupos de élites. Estos grupos de élites, por supuesto, tienen un ejercicio en el que no solo la relación totalmente asimétrica que se mantiene depende de este ejercicio,
de financiamiento como tal, sino que también de los mismos contextos que se van dando. Es bien interesante la serie coreana, yo no dejo de recomendarla, pero veámosla desde donde corresponde. Es decir, no solo desde el morbo que nos genera la inocencia que se da en los juegos de niños y niñas, y que de pronto se ve con una intermediación de una barbarie en medio de todos estos juegos que evocan, ¿no?, la niñez, pero que definitivamente deben de tener una lectura un poco más profunda. La recomiendo encarecidamente para hacer esta lectura paralela de lo que nos ofrece el entretenimiento desde una lectura crítica y desde una lectura que nos permita profundizar sobre lo que implican estas presentaciones. Soy Naida Acevedo Medrano, gracias por abrirme su casa, buen provecho, buenas noches y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo bien grandote para ustedes. Ahí seguimos en nuestra próxima plataforma. Cuídense.